Dios. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 2 describe así el primer estado de la tierra creada. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Y la tierra estaba... Y el Espíritu de Dios. Amén. Esta palabra nos muestra que el mundo creado por Dios no tenía, desde el principio, la forma ordenada, hermosa y llena de vida que vemos ahora. ¿Entiende? La tierra estaba desordenada. La tierra estaba vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra desordenada se refiere a un estado en el que todavía no había una forma y concreta ni un orden establecido. No era todavía una realidad donde montes y ríos, mares y tierra, cielos y seres vivientes estuvieron claramente distinguidos, sino un estado que aún no tenía una forma definida. Nada. La palabra de vacía significa que estaba desocupada. Todavía no habitaban ahí seres vivientes y aún no se habían manifestado la plenitud que Dios había determinado. Además, la expresión, las tinieblas estaban sobre las faz de abismo. Significa que antes de que Dios creara la luz, la oscuridad cubría las aguas profundas. Ahí no había este orden para que los seres vivientes pudieran habitar ni plenitud ni luz. Es la escena juntos antes de que se desplegara la obra creadora de Dios. Antes de que Dios obrara, el mundo estaba desordenado, vacío y oscuro. Amada familia de fe, esto no es África solamente al mundo creado. También se aplica a nuestra vida. El corazón de su humano, apartado de Dios, está en desorden. La vida sin Dios está vacía. El alma que no recibe la luz de Dios está en tinieblas. Por fuera, una persona puede vivir muy ocupada, puede poseer muchas cosas, puede incluso recibir el reconocimiento de los demás. Pero una vida sin Dios, al final, pierde su dirección. El alma que no es llenada con la vida de Dios queda vacía, y el corazón que no recibe la luz de Dios permanece en tinieblas. Por eso, Génesis capítulo 1, versículo 2 es una palabra que hoy ilumina nuestra alma. Sí, está preguntándote a ustedes, ¿está tu vida en orden? ¿Está tu corazón lleno de la vida de Dios? ¿Está tu alma en la luz de Dios?
Amados hermanos, el ser humano sin Dios, al final, están en orden y desorden, vacía y tinieblas, ¿verdad? Pero damos gracias porque Dios nos da ese estado tal como está. Génesis capítulo 1, versículo 2, continúa diciendo que y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Aquí el Espíritu de Dios se refiere a Dios, el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Desde el comienzo de la creación, el Espíritu Santo estaba obrando. Esto nos muestra que el Dios trino estaba obrando en la obra de la creación. Amén. La palabra se movía. No significa siempre pasar por encima. No. En hebreo está relacionada con la palabra de hebreo, lahav. Lahav. Esta palabra tiene la misma raíz que se usa en Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, para describir a una águila, ¿verdad? Águila, y que le voltea sobre sus polluelos para protegerlos. Es decir, el Espíritu Santo no estaba siempre moviéndose, sino obrando para preparar la vida y establecer el orden de la creación. Amén. Esta escena es muy importante, hermanos. Esta escena es muy importante. Dios no es alguien que simplemente mira el desorden desde lejos. Tampoco es alguien que abandona el vacío, ni alguien que teme las tinieblas. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es quien obra para que la creación se lleve a cabo conforme a la palabra de Dios. Él da vida a lo muerto, renueva lo seco y llena lo vacío con la vida de Dios. Salmos capítulo 104, versículo 30, dice así: envías tu espíritu, son creados y renuevas la paz de la tierra. Salmos 104, versículo 30. Cuando el Espíritu Santo obra, comienza la renovación. Amén. Crean, cuando el Espíritu Santo obra, la tierra nuestra llega a ser tierra con vida, y en medio del desorden comienza el orden de Dios. Por eso, en Ezequiel capítulo 37 encontramos una escena similar. El valle estaba lleno de huesos secos, ¿verdad? Esos huesos no tenían vida, no tenían esperanza y no podrían moverse. Pero cuando la palabra de Dios fue proclamada y el aliento de Dios entró en ellos, los huesos secos revivieron. Llegaron a ser un gran ejército, ¿verdad? Esta es la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Por eso, nuestra alma también necesita la obra del Espíritu Santo. La familia, la iglesia y el ministerio también necesitan la obra del Espíritu Santo.
Por más que te planifiquemos con esfuerzo, si el Espíritu Santo no obra, no se produce verdadera vida. Aunque tengamos buenos programas de educación bíblica, si el Espíritu Santo no obra, el alma de las personas no le vive. Por eso debemos orar de siempre así. Espíritu Santo, obra en nuestro corazón desordenado. Espíritu Santo, obra sobre nuestra alma vacía. Obra sobre nuestros pensamientos oscuros. Obra sobre nuestra familia, nuestra iglesia y nuestro ministerio. Amada familia de fe, desde el Espíritu Santo obra, comienza la vida y se manifiesta la creación de Dios. Amén. Amén. Ok, luego, versículo 83 dice así. Y Dios sea la luz, y fue la luz. La primera palabra que Dios proclamó es la Biblia, ¿verdad? Primero palabra, sea la luz. Y cuando Dios habló, hubo luz, ¿verdad? Aquí vemos el poder de la palabra de Dios. Dios no creó, la luz esforzándose. Dios habló y ocurrió tal como Él dijo. Esta es la creación de Dios. Amada familia de fe, la palabra de Dios no es un simple sonido. La palabra de Dios es poder. Amén. Es el poder que hace existir la luz en medio de las tinieblas. Nosotros hablamos, pero las cosas no suceden simplemente porque las digamos, ¿verdad? Como si nosotros te decimos, sea la luz. La luz no aparece. Como otra cosa. Isaac, sé más guapo. Miren, no cambiaste nada, ¿verdad? Es broma, perdón. Si decimos que desaparezca el problema no desaparece. Pero cuando Dios habla, así sucede. Por eso, la fe consiste en aferrarse a la palabra de Dios. Amén. Lo que debemos sostener no son los sentimientos humanos, ni mis propios pensamientos, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da orden a una vida desordenada. La palabra de Dios es también la que llena el alma vacía y alumbra el corazón oscuro. Amén. Amén. La palabra sea la luz. En Génesis capítulo 1 muestra el comienzo del orden creador de Dios. Al mismo tiempo, a través de toda la Biblia, nos muestra una sombra de la salvación en la que Dios de la luz de vida a su pueblo que están en tinieblas. Vamos a leer primero solo Juan capítulo 1 versículo 9. Habla de Jesús de esta manera. 1, 2, 3. Luz verdadera que alumbra todo hombre. Jesús es la luz verdadera. Amén. Amén. El Dios que en el primer día de la creación mandó la luz en medio de las tinieblas, ahora envió a Jesucristo, la luz verdadera,
al mundo que estaba en las tinieblas de pecados y de la muerte. Amada familia de fe, sin Jesús, el ser humano está espiritualmente en tinieblas. Pero cuando es Cristo, la luz verdadera brilla sobre nosotros, las tinieblas se retiran. Amén. El pecador llega a ver su pecado, comprende que necesita a Dios y cree en Jesucristo es el único Salvador. Por eso, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6 dice así. Vamos a leerlo todos juntos. Porque Dios que mandó que de las tinieblas es el que nuestro corazón es para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. El mismo Dios que en la creación dijo, sea la luz en medio de las tinieblas. Ahora ha hecho resplandecer la luz de Jesucristo en nuestros corazones que estaban en oscuridad. A una familia de fe. Esa luz no es un simple conocimiento teórico ni una emoción humana. Es la luz de Cristo, la luz de la salvación y la luz de la vida. Por lo tanto, debemos acercarnos a Dios, quien es luz. Debemos creer en Jesucristo, la luz verdadera. Y debemos permanecer delante de la palabra para que la luz de Cristo siga iluminando nuestro corazón y nuestra vida. Amén. Luego Génesis, versículo 4 dice así. Y vivo Dios que la luz era buena, Dios la luz de las tinieblas. Dios separó la luz de las tinieblas. Aquí aprendemos una verdad importante. Dios es quien separa, distingue. Dios no deja mezclada la luz y las tinieblas. Este también es muy importante para nuestra vida de fe. Si Dios separó la luz de las tinieblas, el pueblo de Dios también debe saber distinguir entre la luz y las tinieblas. Vamos a leer 1 Juan, 1:5, dice así, vamos a leer todos juntos. Dios es luz. Amén. Dios es luz. En Dios no hay ninguna tiniebla. En Él no hay mentira, pecado, injusticia ni odio. Tampoco pertenecen a Dios el temor, la desesperanza ni el poder de la muerte. Por eso, quien pertenece a Dios no puede permanecer continuamente en las tinieblas. Quien ha recibido la luz de Dios no puede amar las tinieblas. Y quien ha recibido la luz del Evangelio no puede vivir y pactando con el pecado. Por supuesto, todavía somos débiles. Todavía luchamos contra el pecado y a veces caemos, ¿verdad? Por eso podemos hacer más mala oración. Pero el pueblo de Dios no es un pueblo que considera las tinieblas como su casa. ¿Entienden?
Es un pueblo que, aun cuando cae, vuelve a la luz. Es un pueblo que no esconde el pecado, sino que lo expone delante de la luz y se arrepiente delante de la palabra. Vivir en la luz no significa simplemente vivir con una actitud alegre y positiva. Significa vivir con honestidad delante de Dios. Significa reconocer el pecado como pecado y abandonar la obra de las tinieblas y renovar la vida delante de la palabra de Jesucristo. Amén. Además, 1 Juan 2, 9 a 10 dice así. Vamos a leer todos juntos. El que dice que están en la luz, están todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, en la luz. Amén. Vivir en la luz significa amar al hermano. Hermanos, si Dios es luz, quien pertenece a Dios no puede permanecer en las tinieblas del Dios. Quien ha recibido la luz de Cristo debe caminar en amor. Por eso debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo en la luz? ¿Todavía queda a mi corazón la oscuridad del odio? Hay dentro de mí una terquedad que se niega al perdonar. Digo que he recibido la luz de Dios, pero todavía me aferro a hábitos de tinieblas. Amada familia de fe, Dios separó la luz de las tinieblas. Por lo tanto, nosotros también debemos discernir entre la luz y las tinieblas. Amén. Debemos abandonar el pecado bajo la luz de la palabra. Debemos rechazar las tinieblas de temor, la desesperanza, el odio y la mentira que nos mantienen siempre encerrados en esa vida. Y debemos vivir como hijos de luz que agradan a Dios. Amén. Ok, último. Génesis capítulo 1, versículo 5, dice así. Vamos a leer todos. 1, 2, 3. Tarde y la mañana, un día. Dios llamó a la luz día. Y las tinieblas llamó noche. Dios dio orden al mundo creado y estableció el orden del tiempo. Aquí confirmamos nuevamente que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Esto también es un gran consuelo para nuestras vidas. Hay momentos en que nuestra vida se siente desordenada. Hay momentos en que nuestro corazón no está claro ni ordenado. Hay momentos en que la familia se tambarea. El ministerio te parece incierto. Y sentimos que estamos en una oscuridad donde no vemos el camino. Pero Génesis capítulo 1 nos dice, cuando Dios obra, el orden se establece. Cuando Dios actúa, el vacío se transforma en plenitud.
Por eso, no necesitamos temer a las tinieblas. Amén. No necesitamos desesperarnos al ver el desorden. No necesitamos rendirnos por causa del vacío. Nuestra misión es permanecer delante de la palabra de Dios. Es pedir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Es presentar nuestras tinieblas dentro de Dios, quien es luz. Amada familia de fe, esta palabra nos da hoy tres aplicaciones importantes para nuestra vida de fe. Primero, debemos reconocer honestamente delante de Dios el desorden y el vacío que hay dentro de nosotros. La fe no consiste en fingir que todo está bien. La fe no consiste en esconder la oscuridad de nuestra alma. Nosotros también debemos reconocer honestamente nuestro estado delante de Dios. Señor, mi corazón está desordenado. Señor, hay vacío dentro de mí. Mi Padre, hay oscuridad en mi alma. Padre, mi vida necesita tu orden. Amén. Segundo, debemos reconocer que sin la obra del Espíritu Santo no hay verdadera vida. No podemos transformar a las personas solo con teología y conocimiento. No podemos renovar el alma solo con un ambiente emotivo. El Espíritu Santo debe obrar. Por eso debemos orar antes de predicar la palabra. Debemos orar antes de trabajar y antes de estudiar. Debemos orar antes de servir a nuestra familia y antes de enseñar a nuestros hijos. Amén. Vengan de lugares de adoración. Tercero, debemos vivir en la luz de la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Hoy también Dios ilumina nuestro corazón por medio de su palabra. Por eso debemos acercarnos a la palabra. Una fe apartada de la palabra vuelve al desorden. Una iglesia apartada de la palabra se vuelve vacía. Una familia apartada de la palabra pierde su dirección. Un ministerio apartado de la palabra queda reducido al esfuerzo humano. Por eso, el pueblo de Dios debe vivir bajo la luz de la palabra. Amén. Amada familia de fe, Dios nos habla hoy. Sea la luz. Sea la luz. Esta es nuestra esperanza. Amén. Aunque haya tinieblas dentro de nosotros, cuando brilla